porque ella nos estaba diciendo la problemática que se tenía con el tema de la certificación, ¿no? Por los médicos. Pero justo recientemente, coordinando con la Dirección Regional de Salud en Piura, nos decía el especialista en discapacidad que ha salido ya una norma, porque a los médicos se les da un incentivo todos los meses por cumplimiento de metas, ¿no? Y acciones que tienen que realizar. Y ahora la norma les exige uno de los 3 productos que tienen que cumplir para recibir el bono, es que certifiquen a las personas con discapacidad. Y eso a nosotros ya nos está dando resultados, porque lo que era antes todo un problema para que los médicos en los establecimientos de salud quieran certificar, ahora están como locos coordinando con la SOMAPET para que les enviemos a la población con discapacidad y los puedan certificar. Yo creo que la coordinación ahí es con el centro de salud, con su dirección regional de salud, para que esto simplemente, porque si no cumplen con la certificación no reciben el bono. Y si chocas con el bolsillo, pues definitivamente que ellos van a tratar de cumplirlo, porque esa es la realidad, ¿no? Nosotros también tuvimos ese problema con ellos, ¿no? Y ahora ya, Dios gracias, ya creo que vamos a empezar a poder tener el tema de la certificación con más fluidez. Eso era todo. Ayer que habían pedido la sala en orden estricto para... Claro, seguimos circulando. Bueno, empezar agradeciéndole a Claudia su testimonio tan valioso y que nos alienta a saber que todas las personas que estamos en esta lucha por la inclusión de las personas con discapacidad lo estamos haciendo bien, y tu testimonio nos fortalece y nos empodera. Así que gracias por eso. Yo una consulta para todos, ¿no? Yo noté aquí algo que me llamó la atención, que es preguntarle, ustedes tienen un presupuesto, pero ese presupuesto varía, es una pregunta que varía todos los años, no es como siento que no es un presupuesto estable. Entonces, si no hay un presupuesto, tal vez me equivoco, si no hay un presupuesto estable, ¿cómo se puede implementar una política, ¿no?, de inclusión? Y lo otro, cada región tiene políticas de inclusión distintas, iniciativas distintas, y por lo tanto la ejecutan ustedes o las financian ustedes, porque ahí tendrían que ser ustedes juez y parte, o sea, financiarlas, hacerlas, capacitar, ¿no? Y tener. Pero me llama la atención si son políticas nacionales o si son regionales, con las características de cada región, por lo que decían cada uno. ¿Y el presupuesto es estable o varía? Eso. Damos respuesta a la pregunta primero y le paso la palabra. Sí, respecto al presupuesto del gobierno regional del Cusco, esto ha venido variando en los últimos años, ¿no? Ya en el marco de la exigencia que se hace a través de la Gerencia de Inclusión Social. Por hacer un comparativo, el presupuesto de hace 5 años atrás llegaba a unos 100.000 soles o 90.000. Ahora que estamos en el 2023, ese presupuesto ha llegado a los 319.000 soles. Eso es uno. Y para el 2024, ese presupuesto tiene que ser mayor o igual al $500.000 de soles. Entiendo que el tema de gastos corrientes, que es por donde nos asignan el 0,5%, mayormente es un presupuesto estable, ¿no?, en todos los gobiernos regionales. No hay incremento presupuestal por parte del MEF dentro de gastos corrientes. Y en cuanto a las políticas, ¿no?, si bien es cierto, hacemos una combinación también con las políticas nuestras, como puse ejemplo, el tema del sello regional, ¿no?, pero sin embargo nos alineamos al Plan Nacional Multisectorial, porque eso es importante y está enmarcado también dentro de nuestro plan de desarrollo concertado como el plan
o el PIA, ¿no? Mejor dicho, el PI, ¿no? Que es el Plan Estratégico Institucional. Y luego estamos queriendo también eso masificar en todas las municipalidades que tengan un plan operativo, ¿no? Similar, para que también haya un nivel de concordancia, ¿no? Un nivel de participación y tengamos también la posibilidad de hacer una evaluación global a nivel de la región. Gracias. Yo creo que esa respuesta le toca al vicerrector CONAIS, representado por Víctor Hugo Vargas Chavarri, para que le explique bien la pregunta y la consulta de nuestra amiga que viene de otro país y no se quede con la duda. ¿Sí? Disculpa, Víctor Hugo, si te pasé la pelota. No te preocupes, está bien. A ver, sin perjuicio de que efectivamente cada uno de los representantes de los gobiernos regionales que nos han expuesto hoy pueda complementar, ¿no? La Ley General de Presupuesto que se aprueba cada año asigna a la OMAPET, que son las oficinas de los gobiernos municipales, y a la OREDIS, que son las oficinas de los gobiernos regionales, dice la norma en este año el 0.5 del presupuesto institucional, o sea, de todo el gobierno regional, el presupuesto, el 0.5 debe ser para la OMAPET y para la OREDIS, para que realicen los planes, los programas, los servicios y los gastos operativos para atención de las necesidades de la persona con discapacidad en su jurisdicción. Y el otro 0.5% se le da al gobierno regional y al gobierno municipal del presupuesto institucional para que lo inviertan en obras de mejora de la accesibilidad, tanto de las oficinas regionales y municipales como de la accesibilidad en los sitios cercanos de la ciudad. Eso básicamente. Ahora, el problema está allí porque no se hace una asignación correcta, no hay un cálculo preciso y va variando de acuerdo a la asignación que a cada gobierno regional o a cada gobierno local le asignan de acuerdo a su rendimiento anual. Puede ser que un gobierno tenga como presupuesto 3.000 millones, 2.000 millones, va a variar en función a esa rendición. El problema es la calidad del gasto, cómo estamos ejecutando, en qué estamos invirtiendo ese recurso. Y entonces ahí, en cada gobierno regional, en cada gobierno municipal, encontramos cosas sorprendentes en gestión, cosas muy buenas prácticas, como también algunos aspectos que, digamos, desde el gobierno nacional, nosotros como CONADIS estamos evaluando esa calidad del gasto para buscar algunos estándares. Y es a partir de la política nacional multisectorial, basada en 7 objetivos prioritarios y 31 servicios que deberían implementarse, de los cuales 14 les corresponde implementar a los gobiernos municipales, es que se busca esa calidad del gasto, elevar la calidad del gasto orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. No sé si con eso aclaro un poco el tema y en todo caso los gobiernos de Arequipa, Piura también pueden comentarnos lo suyo. Ya, gracias. Perdón. Hola. Bien, para comentar un poco con Víctor Hugo y todos los amigos que se encuentran presentes en esta tertulia, es importante tener en cuenta que es bien difícil convencer a las autoridades regionales y locales para que inviertan en desarrollo humano. Bien difícil. Nosotros desde el Gobierno Regional Piura estamos haciendo un trabajo de hormiga, fortaleciendo a los alcaldes, diciéndoles que obras de impacto no es un puente, no es un reservorio, que una obra de impacto de gran envergadura es la sociedad. Hay un elemento importante en esa sociedad que se llama persona humana. Y si es con inclusión social, con mucha más razón. Algunos alcaldes han entendido el lenguaje porque saben que invertir en desarrollo humano no les va a caer nada. La maldita costumbre de los funcionarios en el Perú de ese famoso 10% que se cogen de las obras, ¿no? Cuando invierten en desarrollo humano, no ven ese bendito 10% porcentaje, entonces no les interesa.
Pero sí hay personas como nuestro gobernador y varios alcaldes de los provinciales y distritales que están convencidos ya. Ellos saben que quien los eligió a ellos son las personas y por tanto tienen el derecho de invertir en ellos, en emprendimientos, en fortalecimientos, en calidad de vida. Esas personas tienen la dignidad de que el representante del pueblo, a quien ellos eligieron, invierta en ellos, ¿no? Y para complementar lo que dijo el doctor Víctor Hugo, es que cuando la población es más grande en un gobierno regional, tiene más beneficios, ¿no? Por eso que el presupuesto no es estable para todas las regiones, es de acuerdo a la densidad poblacional que tiene cada región, ¿no? Piura es una región grande, produce muy rica en pesquería, en minería, en emprendimientos, comercial, ¿no? Pero ahora últimamente han venido tus paisanos chilenos que están invirtiendo en Piura mucho en uva, ¿no? En agroindustria, muy bueno. Y invierten ellos también, ellos tienen un programa que se llama Desarrollo Social, ¿no? ¿No? Entonces, responsabilidad social lo llaman ellos, pero que invierten en las personas también, ¿no? Eso es bueno. Bueno, nosotros seguimos trabajando y la mirada de nuestro gobernador es elaborar un plan de gobierno, un plan concertado para 3 años, para los 3 años de gobierno que nos queda, del 2023 al 2026. Pero que ese plan de gobierno intervengan diferentes actores sociales en la que se le dé sostenibilidad a estas políticas regionales, ¿no? El gobierno nacional dirige la política nacional, nosotros como el gobierno regional implementamos la política regional para de esa manera llegar en una forma más eficiente a esas personas que necesitan de nosotros, ¿no? Es un comentario adicional que quería hacer y que decirle a nuestros amigos de Perú Equidad que no sea el primer evento ni el último, sino que más bien se propulse otro tipo de eventos en la que varios de actores como son los ponentes de países hermanos y incluido Víctor Hugo también, una persona muy fortalecida en lo que tiene que ver con CONADIS, y a veces lamentablemente el culpable a veces de que no se invierta en la persona con discapacidad son los mismos sectores, los mismos ministerios, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Como ya decía mi compañera temprano, hay situaciones de que se escapan de la responsabilidad de los gobiernos regionales porque no tienen bien clara los temas, cómo se va a hacer la inversión del famoso 0.5% en gastos ordinarios y el 0.5% en accesibilidad. No lo tienen bien clarito, ni ellos mismos, porque recuerden que hay cuentas intangibles que no se pueden tocar, como es, por ejemplo, el pago de haberes de los funcionarios públicos de los diferentes sectores de las regiones. No se puede coger. Y sin embargo, a veces con nadie dice, no, desde ahí tienes que cogerlo, y no se puede coger, pues. Es plata, son dineros intangibles, ¿no? Así como el dinero de las obras, que tampoco lo puede coger. Porque una X obra, tiene un presupuesto destinado y no puedes coger de ahí para invertir en personas con discapacidad. Eso es lo que me aporte. Bueno, la palabra. Sí, breve nomás. Me uno a la opinión que da acá el subgerente regional, en realidad, gerente, perdón. En realidad es así. Lo mismo pasa también en el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Entonces no se puede precisar. Sería bueno también que se pudiera, a través del CONADIS, si es que se puede, precisar justamente estos criterios sobre los cuales se basa ese monto de asignación presupuestal del cual se habla en la Ley General 29973. Y lo otro también le pediría, aprovecho, para que nos indique la directiva, la modificatoria vigente que tenemos ahora, en la que establece que la asignación presupuestal ya no es hasta el 1%, sino debe darse en el 1%. Me gustaría tener la información actualizada, que también me la han pedido realmente en el gobierno regional. Gracias. Sí, para precisar ese tema, doctora Lidia, el artículo, la 39ª disposición final y complementaria de la Ley de Presupuesto aprobada para el ejercicio fiscal 2024, ahí está. Es la 31953. Esta es la ley que salió publicada la semana pasada. Ahí está, ya indica claramente el 0.5 del presupuesto institucional para las regiones, para los gobiernos regionales, va a la OREDIS para sus gastos operativos
en la implementación de los programas y servicios a personas con discapacidad, y ahí es obligatorio el 5%, ¿ah? O sea, no es hasta el 5%, sino es debe el 0.5%, debe el 0.5%. Asignar y ejecutar el 0.5%. Para las municipalidades de tipo A, B, C, D, E, de acuerdo al plan de incentivos del gobierno del MEP, que es para los amigos del exterior, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un programa de incentivo a la gestión municipal en la que premia, ¿no?, el cumplimiento de determinadas metas que se establecen cada año y que deben hacerse en el año siguiente. Y ahí se clasifican por densidad poblacional categorías A, B, C, D, E, F, G. Entonces, la ley en este año dice, para las municipalidades A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, tienen la obligación de gastar el 0.5 a través de la OMAPET. No hay atenuante ahí, ¿eh? 0.5 del presupuesto institucional. Y solo para las municipalidades F y G, de acuerdo a ese plan, hasta. Ahora, y ahí quiero aclarar el tema del CONADIS. El CONADIS se ciñe en la fiscalización a lo que dice la norma, y la norma es literal, dice del presupuesto institucional. Con lo que no les estamos diciendo que utilicen plata de las partidas restringidas, del canon, etcétera. No. El dinero que tienen que utilizar es el porcentaje calculado sobre la base del presupuesto institucional. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? De aquella parte de libre disponibilidad para bienes y servicios. Y eso lo tienen que asignar. ¿Es injusto o no es injusto? Eso es lo que dice la norma. Entonces ahí hay que ser muy claros. No es que yo voy a sacar de planillas el 0.5 y lo voy a poner a la OMAPET. No es así. Como hacen en otros casos también, quieren justificar cuota de empleo con personal que contratan para otras áreas de la municipalidad o del gobierno regional. Por ejemplo, contratan personas con discapacidad para esas otras áreas y quieren pasarlo como gasto del 0.5 en OMAPET. Eso tampoco se puede hacer, esa es una distorsión. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas se está pronunciando y nosotros vamos a generar una reunión técnica con el Ministerio de Economía para justamente precisar esto que les vengo diciendo y aclarar para que el propio Ministerio también emita un comunicado, si fuera posible, donde nos quede muy claro a todos cómo es que se hace la distribución del gasto. Claro, los municipios y los gobiernos regionales reclaman, dicen, pero ¿cómo vamos a asignar? Al final es mucho dinero que le estamos dando a la OMAPET. Bueno, esa es una perspectiva. Si quieren lo hacen, si no, no, pero ya es un tema técnico y legal. Y ojo, la Contraloría ya le ha puesto la mano a esto, así que evitémonos problemas a nivel de la ejecución y a nivel de la responsabilidad que esto va a generar, porque ya a partir del próximo año, Contraloría va a fiscalizar ese cumplimiento. Nada más. Gracias. Había pedido por ahí abajo. Le va a contestar. Bien, justo para aclarar también el tema y digamos sumar a lo que la acotación que está hablando acá el señor CONADIS, efectivamente el problema que tienen muchos gobiernos municipales y regionales es que el personal asignado tanto a OMAPET o las OREDIS son personal por locación de servicio. Ingresa personas con discapacidad porque también a veces se confunde. A la OREDIS, a la OMAPET quieren poner a toda la persona con discapacidad que encuentran y que quieren trabajo, lo mandan ahí. Y tampoco es así. Porque tanto la OREDIS y la OMAPET también necesita personal especializado para que pueda hacer bien un trabajo. No es cuestión solo de querer cumplir una necesidad y decir, ya, pongo aquí al señor para que trabaje. Hay personas con discapacidad, como es el tema de Claudia, que es una persona con una altísima calidad profesional, que no hay discusión al respecto, pero es una excepción. Mayormente no es así. Entonces, ese es el tema. Y es más, muchos gobiernos municipales y regionales también calculan el 5% de la inserción laboral sumando a este personal que no cuenta. El personal que cuenta para que pueda cumplirse con el 5% tiene que ser de planilla o nombrado. No puede ser una locación de servicio. Lo que se tiene que hacer aquí es convocar los concursos CAS para que entren a planilla.
porque de lo contrario, como locación de servicio, no van a poder cubrir ese porcentaje y van a ser sujetos a las multas, pues, ¿no? Eso era todo. Gracias. Yo aprovecho, quería hacer dos comentarios. Uno, un paréntesis, aclarar que desde la sociedad civil, por lo menos en Argentina, no creemos para nada que las personas con discapacidad estén en una buena situación, al contrario. Pero bueno, lo aclaro por el tema de pensiones. Esperamos que esta modificación repercuta positivamente, pero es muy reciente y todavía no sabemos qué alcance tendrá. Hago esa aclaración por las dudas. Y después una reflexión en cuanto a las políticas, pero más allá de las exposiciones puntuales, un grupo de organizaciones de la región estamos trabajando en un acuerdo regional por la vida independiente de las personas con discapacidad que incluye diferentes ejes, que son todos los que se han mencionado, pero que en definitiva toman a este derecho y a esta noción como la noción transversal en cuanto a las políticas públicas, que quizás excede o incluye la igualdad de oportunidades, pero hay todavía cierta tendencia a seguir prescindiendo de la voluntad de las personas acerca de su propio proyecto y ser solo receptoras de políticas, ¿no? Con esto me refiero al derecho de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de elegir el trabajo que desean, de vivir donde quieren, de no estar en instituciones o no estar en programas quizás tutelados, que puedan acceder a información y decidir con eso, y al proyecto de vida, como se mencionaba anteriormente, que no deja de ser algo completamente individual y que el Estado debería brindar oportunidades para que la persona efectivamente lo desarrolle. En ese sentido, me comprometo a que cuando cerremos el acuerdo, hacerlo llegar a Perú Equidad y si puede distribuirlo y pueden sumarse o adherir. Son más de 80 propuestas que muchas se mencionaron porque justamente tienen que ver con el trabajo, con la educación, con la accesibilidad, con la protección social, con salir de las instituciones, que es algo que no sé cómo funciona en Perú, pero en Argentina es un problema, no solo personas que viven todavía en instituciones bajo un régimen que no deciden y sometidas a un proyecto de vida ajeno, o que están aisladas en sus hogares por la falta de servicios y dispositivos. Si bien no viven en instituciones, dependen de sus familias, entonces viven con sus familias todavía, no tienen acceso a la asistencia personal, hay una carga ahí también sobre la familia relativa al cuidado y demás que repercute negativamente no solo en las personas con discapacidad, sino en quienes se hacen cargo de ellas, que nos parece interesante también avanzar en esas políticas. Y por último, me había notado también la importancia de institucionalizar en espacios de participación de las personas con discapacidad para el diseño y la implementación de las políticas que no sé si se mencionó, sí me pareció muy bien la idea de fortalecer las organizaciones porque muchas veces no tienen recursos y eso es fundamental. Y también la posibilidad de evaluar, de que las propias personas con discapacidad evalúen las políticas que se implementan para su continuidad o modificación, creo que es importante. Acá me ha pedido una persona. Sí. A ver, aquí. Gracias. Yo quiero decir algo, saludar a los amigos de las regiones que han venido a exponer y todo el avance que están haciendo en discapacidad, ¿no? Qué bueno. Pero en algo concordamos, ¿no? La ley que establece la asignación presupuestal en muchas regiones, en gobiernos locales, no entienden, ¿no? Dice el 0,5% de su presupuesto institucional. Eso dice, sí, pues efectivamente la ley, pero ¿qué dicen los jefes de planeamiento y presupuesto? Que no solamente dicen mucho, que no hay, ¿no? Dicen que no hay porque ese presupuesto, cada uno de ellos ya está destinado, tiene rubro y no hay de dónde sacar, ¿no? No hay de dónde sacar y por tanto no se puede asignar presupuesto a las OMAPES. Entonces, lo que dan es poquísimo, ¿no? A mí un poco que yo saludo que, por ejemplo, en Piura estén bordeando 800.000 más o menos de gasto. Sin embargo, creo, si aplicamos la ley, eso no
no le correspondería mucho más, porque no es del saldo que le queda al gobierno regional de presupuesto. La ley dice de su presupuesto institucional. Entonces no sería 140.000, sería muchísimo más, ¿no? Pasaría al millón, no sé cuánto sería. Entonces, ahí un poco que a la gente se le podría decir, mira, ¿no? Nos corresponde gastar 140.000, pero estamos gastando 800.000 y se ve como bastante, ¿cierto? Pero bueno, están avanzando, ¿no? Están avanzando. Es cierto lo que ha dicho Víctor Hugo, que la Contraloría ya está pidiendo información a los gobiernos, no sé si a los gobiernos regionales, pero a los gobiernos locales, sí, me consta, en el gasto del presupuesto. Pero ¿qué pasa, amigos? Miren, pide Contraloría, ¿por qué no se ha gastado el presupuesto en discapacidad que correspondería tanto, no? Entonces, ¿qué dice, qué hace la municipalidad? ¿A dónde creen que remite ese documento para que responda? A la OREDIS, a la OMAPET, ¿ya? Y si en la OMAPET hay gente, ¿no?, que se identifica con el trabajo, como Claudia, yo también tengo discapacidad, soy persona con discapacidad, y obviamente el trabajo que hago lo hacemos con mucho esfuerzo. Antes yo les he dicho, tenemos 15.000 soles de presupuesto. Pero a lo largo del año, todos los años, nosotros como OMAPET hacemos un montón de actividades. Mínimo 2, 3 actividades de sensibilización y concientización de derechos de personas con discapacidad. Cada mes. Fíjense, en el año ¿cuánto hacemos? Más de 20, 30 actividades. Y lo hacemos con gestión, con otras instituciones. En el año hacemos 4 talleres de capacitación productiva, ¿no? En manualidades, en bordado, en tejido. Por más mínimo que sea ese taller, ¿cuánto costaría? Siquiera 5.000, 6.000 soles, pero nosotros lo hacemos en base a gestión. O sea, nuestro presupuesto no alcanzaría. Hacemos eventos deportivos, ¿cuánto nos costaría? Entonces nosotros en el año, en las actividades que hacemos, cuadruplicamos, quintuplicamos lo que nos da nuestra administración, ¿no? Planeamiento y presupuesto. A mí me dan 15.000 soles, en el año yo lograré más o menos realizar las actividades con 70, 80.000 soles. ¿Pero es plata de la municipalidad? No es plata de la municipalidad, es plata de otros sectores, ¿no? Es gestión. Fíjense, ¿no? Un solo ejemplo para decirles. Por ejemplo, los médicos certificadores cobran para hacer la certificación, ¿no? Cuando nosotros como municipio los traemos. Pero tenemos que llegar a qué acuerdo, por ejemplo, con los, en el caso mío, por ejemplo, no me cuesta casi mucho la certificación. ¿Por qué? Porque al médico certificador le digo, no, mira, ¿sabes qué? Te voy a sacar resolución de reconocimiento, te voy a sacar esto, por favor no tenemos plata y solo voy a cubrir tu almuerzo. Y esa campaña, esa actividad me costó, no sé, pues, por 200 soles, 100 soles, 150 soles, cuando tendría que costar más, ¿no? Los eventos deportivos igual, ¿no? Hay que pedir a otras entidades que nos financien. Entonces, cuando llega la Contraloría pidiendo informe, a ver, señor, ¿por qué no ha gastado? ¿Por qué no ha hecho? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay el otro? OMAPET responda. Y OMAPET, ¿qué cosa tiene que ver? En el año, señor, hemos hecho esto, costó tanto, y en la municipalidad se justificó. Nosotros sí hemos hecho, acá está. Pero esfuerzo de quién es, ¿no? Y no es que sea queja, ¿no? No es que sea queja, sino yo lo que hago es reclamar que en realidad los gobiernos regionales, locales, deberían asignar el presupuesto tal cual corresponde, porque es ir tocando, siendo municipio, ir a tocarles la puerta a otras instituciones, no saben lo desgastante que es, ¿no? Porque a veces te restregan en la cara y te dicen, oye, pero tú eres municipio, tu municipio tiene plata, ¿no? Si se llevan en esto, si se llevan en el otro, ¿y por qué no les dan? Y hay que agachar la cabeza, hay que hacer
Ah, sí, pues, pero yo quiero trabajar para mi gente, ¿no? Quiero hacer eso. Entonces, ahí yo creo que el CONADIS tiene que hacer un gran trabajo, ¿no? De ver, fiscalizar. Hace poquito nosotros hemos pedido que el municipio nos habilite presupuesto porque 15.000 soles gastamos hasta, estirando hasta junio, más o menos junio, primeros días de junio. Pero a partir de mediados de junio hemos pedido ya una habilitación presupuestal. No nos han querido dar. Exige, en septiembre me dicen, ya señora, te vamos a dar, pero por favor, de esa suma que has pedido, disminuye. Solamente ya hazlo para octubre, noviembre, diciembre. Claro, pues se han pasado como 2, 3 meses paseándome. Entonces, reduce lo que has propuesto para octubre, noviembre, diciembre. Ya, bueno. Hemos reducido el presupuesto. Logramos que nos den 25.000 soles, afecto a canon y sobrecanon, 18. ¿No? Ya, no importa, 25 ya, ¿no? Empezamos a hacer los requerimientos y a los días en Abasto nos dicen que se cerró canon sobre canon y no hay plata. Y nos quedamos sin la plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que los jefes de OPP, yo no sé, yo pienso, ¿no? Debemos encontrar algún mecanismo, no sé si CONADIS, y ahí le hemos pedido al coordinador de CONADIS en Ayacucho, ¿sabe qué? Por favor, estamos pidiendo habilitación, presione, por favor, para que esto salga. Se demoró una semana, creo, en hacer el documento para mandar al municipio y que cumpla, ¿no?, la asignación presupuestal. Y estamos ahora, bueno, presionando, hemos logrado ingresar nuestros requerimientos y hoy día acaban de llamarme que igual se cerró canon y sobrecanon y todo lo que hemos hecho requerimiento, los talleres que hemos hecho en canto, en danza, en manualidades de los últimos talleres, no van a ser coberturados y no se van a pagar. Fíjense, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces el municipio engaña, pues, o sea, no el municipio, sino los jefes de OPP, porque no entienden la dimensión de la necesidad, ¿no? Y otras personas obviamente no quieren ya reclamar, ¿para qué? ¿A qué gastas por...? Y les cuento como anécdota nada más, a mí el jefe de planeamiento y presupuesto ya no... Yo cuando voy a planeamiento se esconde de mí, se esconde, ¿no? Y cuando me ve en la puerta de OPP está viniendo, me ve y se regresa. Y de verdad, así es, se regresa, ¿no? Se va. Entonces a veces estoy con alguien, mi asistente, y me dice, venía el señor fulano, te vio y se fue, se regresó. Y como si no tuviéramos nada que hacer, hay que esperarle toda la mañana, toda la tarde, al día siguiente para que nos suelte un poquito el caño y después nos la vuelva a cerrar. Estamos en eso, ¿no? Entonces yo acá a Víctor Hugo decirle, por favor, ¿no? Hay que hacer el mejor esfuerzo para que los municipios cumplan lo que tienen que hacer. Muchas personas que trabajan en las OMAPES no pueden reclamar, no pueden plantarse porque de verdad son amenazados, son retirados y el trabajo a lo que se dedican nada más es al programa Contigo. Con que hacen el trabajo para el programa Contigo, sienten su tarea satisfecha y hecho, y eso creo que no es, ¿no? A eso se debe que no hay desarrollo de las organizaciones, las personas con discapacidad no conocen mucho, no pueden trabajar, no pueden hacer miles de cosas. Entonces, uno solo nadando en un gran mar es difícil, ¿no? Ahí hay que ayudar y hay algunos coordinadores de CONADIS que ni siquiera conocen que la ley tiene reglamento. Entonces, ¿dónde estamos? Así estamos. Gracias. Acá los partidos políticos tienen financiación, les dan plata a los partidos políticos, ¿no?, el Ministerio de Economía para que hagan sus actividades. Si bien es cierto, no les dan millones, pero les dan. ¿Por qué no nos pueden dar a las organizaciones de personas con discapacidad para que podamos, aunque sea, realizar, ¿no?, las organizaciones puedan comenzar su vida institucional? Algunos llevan, por ejemplo, ASDIS de Piura lleva más de 26 años con vida institucional
FAERMI lleva más de 23 años. Y así a nivel regional, si miramos, hay organizaciones locales, regionales, y acá tenemos a nivel de Lima organizaciones que vienen trabajando como SODIS y otras, ¿no? Como la Confenadía, etcétera, años desde antes de la modificatoria de esta ley, desde que existiesen las OMAPE, desde el año 1983, que fueron a la marcha del Congreso y por la que se creó el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, ¿no? Entonces, bajo ciertos requisitos, debería promoverse la institucionalización de las asociaciones de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque así se ayudaría a que ellos se formen también unos en ONGD y puedan captar recursos del extranjero, ayudas y todo lo demás, ¿no? Que les cuesta porque la mayoría no tiene para el notario y otros se han acostumbrado a ser los líderes eternos. O sea, que esta federación o esta asociación tiene el mismo presidente de hace 50 años. Uno, porque es caro cambiarle, y otro porque los mismos asociados tienen miedo, otros no quieren llevar lo que lleva consigo el gasto, porque es gasto tener una asociación, pasajes, ir a reclamar, tiempo, ¿no? Y encima cuando hacen una reunión, yo he sido presidenta hace años, lo dejé cuando entré a la Laurelis, y uno tiene que, a los que invitas, tiene que invitarle la galletita, el refresquito, porque si no, no van, ¿no? El almuerzo, todo, ¿no? Entonces, no hay un compromiso real, porque muchos desconocen la implicancia que tiene reclamar, que no es lo mismo individualmente que colectivamente. Y eso es el problema que tienen las provincias, las zonas rurales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar esta mirada. Eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Venimos capacitando, al menos desde que vengo en el gobierno regional, y que me inviten también algunas instituciones para capacitar por dentro. Siempre les he dicho que sí, porque ¿quién tiene que empoderarse? Son las personas con discapacidad. Y no dejar, por ejemplo, este año se quería retirar el 1% nuevamente de la ley de presupuesto. Y a los que somos personas con discapacidad, yo quiero decirles que no se debe retirar de la ley de presupuesto para pasarse a una ley ordinaria, porque la ley de presupuesto es autoaplicativa. El término autoaplicativo es que no necesita de reglamento para su cumplimiento. Es ley y apenas se publica tiene que cumplirse, y quien no la cumpla tiene omisión de funciones en nuestro Perú. Entonces, la responsabilidad funcional, penal, y etcétera. Entonces, si nosotros lo sacamos en ley, la ley para su cumplimiento de la ley ordinaria necesita un reglamento. La ley de lengua y señas, ¿cuántos años necesita para reglamentarse? Como 5 años. Y otras leyes en el Perú bien bonitas las sacan, las adornan, las pintan, pero no se reglamentan. Es decir, que no son autoaplicativas, sino que necesitan de un reglamento para su aplicación. Pero lo que sí necesita, que no esté en una disposición complementaria final, sino que esté dentro del cuerpo de la ley y que especifique bien cómo van a hacer. ¿Por qué? Porque los que están, los técnicos de planeamiento y presupuesto de los gobiernos regionales, locales y etcétera, tienen que ceñirse a lo que digan, porque muchos, como hay de principio de legalidad, y hoy día algunos los meten presos porque se han pasado de sus funciones, ¿no? Se meten en otra competencia que no les corresponde, tienen miedo algunos, y muchos
gerentes, no tienen miedo hasta de firmar. Y eso viene repitiéndose desde hace unos años, porque como antes creían que todo era su chakra y ahora no. Entonces, también como que les da miedo y quieren todo, que les digan como digamos la suma, la respuesta y todo, hasta cómo hacer el documento. Entonces ahí está también la chamba con AIS, pues, ¿no? Al mes decirle, hostigarlo, hasta que el próximo año, porque ya ahorita no lo va a poner dentro del cuerpo, ponerlo dentro del cuerpo y que de una vez diga, pues, no que sean 50 UITs, 20 UITs, 100 UITs, que saque la fórmula matemática y que les diga, para que ya no se estén peleando unos con otros, o que haga como hace para unos programas que tiene y que dice, asigno tanto por tanto para tanto y tanto y tanto, y nos dejamos de pronto. Y que de una vez también diga cuánto para emprendimiento, porque lo que hay que tener en cuenta es que hay que enseñar a la persona con discapacidad a pescar, y hay que hacer que también a las personas con discapacidades severas y moderadas, que se les dé incentivo incluso con pasajes y todo, para que sigan carreras y que no me cueste como a mí, a mis padres, por más que yo he tenido becas en maestría, pero ¿cuánto es el pasaje? 15 soles, 20 soles, libros, copias y todo eso, que no se puede así nomás pagar. Muchas veces lo de pasaje es más de un sueldo mínimo, y una persona que gana 1000 soles, ¿cómo va a llevar a sus 2, 3 hijos cuando necesita darle comer a los otros 3 o 4 hijos que tiene? Entonces sacrifican a la persona con discapacidad. Así como Socorro, cuando era niña, le dieron estudio a su hermana, porque ella no tenía discapacidad. Y a ella no. Ella tuvo que trabajar en campañas para estudiar, porque sus padres no veían futuro en ella. Por ser mujer y por tener una discapacidad, encima tenía su problema, que no es como ahora, sino un problema muy pronunciado en la cara y todo, y no le querían dar estudio, porque eso es lo que pasamos las mujeres con discapacidad: violencia psicológica, violencia familiar. Eso era todo. Gracias. ¿Acá? Perdón. No te preocupes. Gracias. Bueno, gracias a todos por el excelente día de trabajo, por la información, por la conversación y por este diálogo. Quiero hacer un comentario final que apunta un poco a lo que hoy comienza a discutirse con un poco más de serenidad y un poco más de tranquilidad en distintos espacios en América Latina, y es el que tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad. La CDPD implica una revolución, una transformación, implica unos ajustes jurídicos e institucionales, y en estos años ha habido grandes debates en torno a la educación, fundamental el debate que se da frente al tema de capacidad legal y el ejercicio de la capacidad legal. Pero comenzamos a acumular una deuda con la CDPD. Y es que la verdadera transformación política y jurídica está en la participación de las personas con discapacidad. En mis últimas conferencias yo empiezo por recordarle a la gente la definición de discapacidad
que está en la Convención. Por eso es que tenemos serios reparos frente al tema de los certificados de discapacidad. Porque se están entremezclando palabras y conceptos. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente es que discapacidad implica un sujeto político y jurídico. Discapacidad no es sinónimo de minusvalía ni de deficiencia. Persona con discapacidad es un sujeto político y por eso aparece en la Convención la expresión persona con discapacidad. Ahora, el concepto de discapacidad. Primero está expresado en el lenguaje del siglo XXI, porque estamos hablando de las interacciones. Este es el siglo de las interacciones. Entonces, la discapacidad es la resultante de una interacción. De una persona con deficiencia, porque el texto lo dice claro, deficiencia, y esa palabra no tenemos por qué tenerle miedo. En la Convención en ninguna parte dice que tenemos que matar los médicos ni quemar los hospitales. Eso no dice por ninguna parte. La deficiencia es una realidad. Entonces, es la interacción de una persona con deficiencia y las barreras que le impiden su participación. ¿Para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Para qué trabajamos en discapacidad? Yo a mis estudiantes, cuando voy a foros, con servidores públicos, con personas con discapacidad, les señalo ese punto. Si usted quiere saber si usted está resolviendo problemas, si usted está actuando en concordancia y armonía con la CDPD, yo no hablo de inclusión, eso lo aclaro, por eso poner el calificativo inclusión a todo me incomoda, parece que es un cliché, que no dice nada y no resuelve nada. Entonces yo señalo claramente, si usted quiere saber que está haciendo bien las cosas, haga una pregunta. Este programa, este proyecto, ¿le garantiza a las personas con discapacidad su participación? Porque si no es así, usted está equivocado. No está haciendo bien las cosas. Para eso trabajamos, para que las personas con discapacidad participen. Y vamos al artículo 29, que lo recordaba mi querido amigo Víctor Hugo, de la CDP de esta mañana, que es participación en la vida pública y política. Participación en la vida pública y política. Este es el gran desafío de nuestra convención. Porque el artículo 29 no se limita a la propaganda electoral, que es un tema que nos han estado presentando sistemáticamente. No se limita a que la información de partidos políticos en procesos electorales sea accesible o que los centros de votación sean accesibles, ¿sí? No se limita a eso. Se limita a las garantías en la participación política y la vida pública. Y la vida pública es acceder a la administración pública. Eso es la vida pública. Acceder a la toma de decisiones. Ese es el compromiso del artículo 29. Y está la participación de la persona con discapacidad como militante político en el partido político. Y están las obligaciones de los partidos políticos frente a las personas con discapacidad. Bueno, en esa belleza de artículo que es fundamento y base de la democracia occidental, está la obligación del Estado de trabajar y hacer el mayor esfuerzo para que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad sean viables. O sea, el artículo 29 de la CDPD a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad les da el mismo estatus que a los partidos políticos. Y
el artículo 4, numeral 3, que quiero recordarlo, en obligaciones del Estado está la consulta. ¿A quién? A las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, incluyendo niñas, niños y jóvenes. Y a partir de esto está la observación 7 del Comité de Seguimiento de la CDPD. Esta es la base jurídica para demandar del Estado inversión pública en las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Porque en la observación 7, que es la línea jurisprudencial, el Comité de Seguimiento a la CDPD saca documentos de línea jurisprudencial. No sé por qué lo llaman observaciones, pero la observación 7 desarrolla artículo 4, numeral 3, artículo 33, numeral 3, que son las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Bueno, ahí señala claramente, primero define que es una organización que representa a las personas con discapacidad, que son organizaciones democráticas, participativas, son organizaciones presididas, gobernadas por personas con discapacidad. Y señala claramente la obligación del Estado de financiar la participación de las personas con discapacidad. Porque la participación implica movilizar personas y recursos. Sí, muchas veces en nuestros países estos recursos no van directamente a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, van a los operadores, que son los que organizan, son los que reparten la Coca-Cola y el sanduchito, son los que financian el transporte y son los que convocan a las personas con discapacidad a determinadas reuniones y a determinados espacios. Lo que se solicita es que ese presupuesto, ¿sí?, se organice, se institucionalice y se invierta directamente en las organizaciones en su fortalecimiento. Porque la participación implica un costo, y un costo económico. Los dirigentes de las organizaciones tienen que desplazarse, las personas con discapacidad tienen que desplazarse. Tenemos que leer, tenemos que estudiar y tenemos que investigar. O si no, la consulta no es efectiva. O sea, la consulta, cuando usted consulta a las personas con discapacidad, la persona con discapacidad tiene que estar informada. O sea, nosotros no tenemos información por ósmosis. No viene el arcángel Gabriel en los sueños a contarnos qué tenemos que decir. No, tenemos que estudiar, leer y analizar. Al grupo de WhatsApp, si me lo permiten, les voy a compartir el último documento que produjo la Organización Nacional de Ciegos de Colombia, que se llama CONALIVI, que son las recomendaciones a los nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia sobre cómo deben manejar la información en sus planes de desarrollo 2024-27. Les voy a compartir el documento un poco para que le peguen una chequeada y para que miren la calidad del documento, y eso a nosotros como Organización Nacional de Ciegos nos costó, porque nos implicó contratar y conformar un equipo integrado por expertos en economía, planeación, derecho y ciencia política para elaborar ese documento. Y es un documento técnico, es un aporte nuestro a los alcaldes y eso tiene un costo. Y eso significó una reunión nacional de personas ciegas y con baja visión en la ciudad de Barranquilla. Esto tuvo un costo de alrededor de $50.000. Los conseguimos con cooperación internacional, pero esto es obligación de los estados. Entonces, si estamos decididos a transformar la realidad, este es el nuevo espacio y esta es la nueva gran conquista. No se les olvide, por favor. Si ustedes quieren tener claro su compromiso y su argumento se basa y se fundamenta en la CDPD, no lo olvide. Siempre pregúntese,
¿Lo que yo estoy haciendo garantiza la participación de las personas con discapacidad? Si la respuesta es no, está equivocado. Tiene dos opciones: siga mintiendo o cambie. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Soy Dian Lerman.